Cabe mencionar que es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en penal en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, del mismo modo egresado del doctorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, profesor en la Academia de la Magistratura. El tema a tratar es valoración probatoria. Doctor, se le agradece su tiempo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. En realidad, inicialmente debo manifestar mi agradecimiento a los organizadores porque no es común en particular en mi caso que dicte estas sesiones un tanto si se quiere, distintas de la regla común, ¿no? Sin embargo, eh, la propia situación social que atravesamos nos obliga a reunirnos a través de estas jornadas poco comunes, ¿no? A través de los medios electrónicos. Aun cuando adicionalmente debo decir que la vida está cambiando para todos nosotros y que probablemente estas son las reglas de juego que se nos vienen imponiendo, ¿no? Se me pedía desarrollar el tema de la valoración probatoria, ¿no? Y entonces, de hecho, se me trataba de imaginar una sesión de carácter virtual a partir de la cual cumple el objetivo fundamental de llegar a interpretar, de llegar a conversar con ustedes respecto de qué es en sí mismo la valoración probatoria. Y es curioso, y es elemental reflexionar respecto de esto. ¿Qué es lo que nosotros sabemos o qué es lo que nosotros conocemos respecto de la valoración probatoria? ¿Es que acaso durante la formación nuestra universitaria hemos asistido a un curso a partir del cual nosotros podamos identificar esta clase de conceptos? Y es que acaso, si recordamos nuestro paso por las aulas universitarias durante el pregrado, hemos sido capaces de desarrollar durante un periodo determinado sesiones vinculadas con la valoración probatoria. Entonces, esas son las primeras preguntas que saltan a la mente de quien tienen hoy ustedes frente a la comunicación virtual, ¿no? De hecho, trataba de verificar información y pues queda claro, además, que simple y sencillamente no lo hicimos de manera seria. Y no lo hicimos de manera seria durante el pregrado, porque recuerdo a la perfección, y no voy a mencionar el nombre, una profesora de Derecho Procesal en el doctorado nos presentó la idea de que el curso de Derecho Procesal Penal en el doctorado mejor lo íbamos a desarrollar como derecho probatorio. Y así que, encantados de la vida, estuvimos al inicio. Sin embargo, poco a poco fueron aletargándose nuestras esperanzas de cómo es que se venía ocupando del tema dicha profesora. Y entonces, de plano, si esto estuviera en línea abierta, yo tuviera que preguntarles qué es lo que ustedes aprendieron de valoración probatoria al interior de sus universidades. ¿Qué es lo que ustedes aprendieron de valoración probatoria probablemente en algún diplomado al que asistieron? ¿O qué es lo que ustedes aprendieron de valoración probatoria si están a nivel de posgrado
en algún máster o en algún estudio doctoral. De hecho, y sin duda, la reflexión es que nunca lo enseñaron. Y lo que es peor, voy un poco más allá. Los jueces lo aprendieron. Los jueces lo aprendieron en sesiones teóricas a nivel de Academia de la Magistratura. Lo aprendieron en algún curso especial después de sus nombramientos. Simple y sencillamente es común advertir para todos que los asuntos de valoración probatoria, o por lo menos los vinculados con prueba, se ocupan fundamentalmente, y ustedes no me van a dejar mentir, se ocupan fundamentalmente de la definición de prueba, de la diferenciación con órgano de prueba, o con medio de prueba, o con elemento de prueba. Esto es, al iniciar las sesiones de prueba, nosotros nos abocamos al estudio de la definición y de las acepciones de la palabra prueba. Nos ocupamos probablemente, y de eso no cabe duda alguna, no, ni siquiera es probable, es serio, que nos ocupamos fundamentalmente de la definición de los sistemas de libre valoración de la prueba o de la prueba legal. Nos ocupamos, en todo caso, de los medios probatorios, si se quiere, de los medios probatorios típicos de un sistema procesal como por ejemplo el vigente. Nos ocupamos del procedimiento de esos medios probatorios, pero cuando nosotros llegamos al tema de la valoración probatoria, simple y sencillamente es posible advertir que no nos hemos ocupado del asunto, que en teoría pura es alguno de los más importantes tópicos de un curso vinculado con la formación tanto de los futuros abogados como de los futuros magistrados. Elemental, porque de valoración probatoria han de conocer mucho los abogados y han de conocer mucho también los señores magistrados. Todos necesitamos conocer de valoración probatoria, a pesar de que la realidad nos demuestra que no lo hacemos comúnmente en las aulas. Y así que bueno, si nosotros asistimos al recuento histórico, no precisamente como una clase de valoración probatoria, sino como la presencia probablemente más remota de algo vinculada con ellas, nos encontramos con las famosas ordalías, ¿no? Las famosas ordalías, institución muy antigua, de hecho, a partir de la cual se comprende un sistema propio de carácter incluso divino, ¿por qué no?, para comprender los asuntos vinculados con esta, ¿no? ¿Y cómo es eso? En efecto, la historia nos ha demostrado que en algún momento de esta, se ha tratado de verificar, por ejemplo, la existencia de alguna clase de ritual a partir del cual se comprende, por ejemplo, que cumplido este y ocurrido o acontecido el resultado esperado, podría considerarse probado o no algo. Me explicaré mejor con el ejemplo para que esto quede claro. Y así tenemos, por ejemplo, que a un testigo, ¿no? Un testigo, si era capaz de soportar la imposición de hierro caliente, por ejemplo, en las manos, para efecto
de la prestación o durante la prestación de su declaración, simple y sencillamente se podría asumir al final que éste está diciendo la verdad y que por tanto quedaría habilitado para ser valorado debidamente, ¿no? Caminar sobre braseros es una típica muestra también, ¿no? Es una típica muestra también. De hecho, ese es el más lejano recuento histórico. Podemos encontrar, ¿por qué no? Y vinculado con la propia ordalía, el famoso juicio de Dios, los denominados juramentos, que existen a la actualidad, ¿no? Que existen en la actualidad, esos famosos juramentos a partir de los cuales se jura que vamos a decir la verdad, porque de lo contrario seremos procesados y sancionados penalmente. Imaginen ustedes, ¿no? Imaginen ustedes, para empezar, la propia Iglesia Católica los ha desterrado en algún momento. De hecho, incluso para la propia asunción del cargo de las autoridades, ¿no? Se juramenta. Tenemos incluso algunos recuentos anecdóticos como el que juró por la plata, ¿no? De hecho, ¿a quién se le ocurre pensar, pues, que porque juras decir la verdad, simple y sencillamente eres un sujeto de mucha mayor credibilidad? Sin embargo, el recuento histórico ahí está, ¿no? Esta clase digamos, antecedentes históricos de lo que es la valoración probatoria fueron clara y abiertamente discutidos o combatidos en un discurso por Bentham. De hecho, él emitió un discurso claramente contradictorio contra el sistema de la denominada incluso también valoración legal, ¿no? En el mismo recuento histórico tenemos la famosa valoración libre de la prueba, ¿no? De hecho, un juez es libre a partir de sus experiencias o conocimientos, es capaz de simple y sencillamente quedar convencido a partir incluso de las denominadas máximas de la experiencia, ¿no? De hecho, ese no es el problema. El problema es que se fije al interior de un sistema libre de valoración de prueba cómo es que es posible o resulta fundado creerle a los testigos o creerle a los peritos, ¿no? Y es que ¿acaso las reglas de la lógica nos permitirán eso? ¿Cómo es posible llegar a advertir si un testigo o un perito nos miente o no? De hecho, incluso ya de manera posterior, a lo largo del siglo XX, se han abocado a este tipo de situaciones ya de manera más seria la doctrina, ¿no? La doctrina, y de hecho queda explicado de manera moderna y actual por el propio Michel Tarufo, ¿no? Michel Tarufo. Ejemplos clásicos tenemos en España, por ejemplo, el de Serra Domínguez, un estudio de hace algunos años, por ejemplo, el de la mínima actividad probatoria de Manuel Miranda Estrampes, ¿no? A partir del siglo XX ya se desarrollan incluso alguna clase de enfoques, ¿no? Algún enfoque sociológico, por ejemplo, de la valoración de la prueba, hasta algún ejemplo o enfoque matemático de la valoración de la prueba, ¿no? A partir de la creación de un teorema determinado. Y sin duda, dentro de estos tenemos un enfoque
epistemológico, ¿no? Un enfoque epistemológico. Jordi Ferrer en España, Marina Gascón Avellán en España mismo, ¿no? Son capaces de enseñar en todo caso al juez cómo es que se realizan las inferencias de carácter probatorio. Ya el discurso se modifica, el discurso cambia, y básicamente no es que se acude a los elementos que ordinariamente se mencionaron al iniciar esta conferencia, sino que simple y sencillamente ya se hace un estudio mucho más serio, ¿no? Para permitirle al juez llegar o arribar a determinadas conclusiones, ¿no? Porque sin duda, para nadie es común comprender en todo caso que este sistema de valoración probatoria libre, de hecho, tuvo sus excesos, y probablemente como consecuencia de los excesos de este sistema es que surge probablemente, en términos de algunos, el sistema de la valoración legal de la prueba, ese que todos conocemos, en que el valor está preasignado por la propia ley de una determinada prueba. Y así 2 testigos, entre comillas, valen más que uno en el común entender de nosotros. Eso simple y sencillamente ha variado, ¿no? Y de hecho, ya en el siglo XX, con el enfoque epistemológico, por ejemplo, se comprende que no está probada una hipótesis, por ejemplo, si es que no están descartadas las demás. Y es que simple y sencillamente, esa es la mejor manera de escapar a los errores, ¿no? De hecho, lamentablemente, durante todo este tiempo, no ha sido posible abiertamente decir si el testigo, el documento o el dictamen son creíbles, porque más bien de lo que debemos ocuparnos es si propiamente el contenido de la propia declaración o testimonio es lo más importante. Lo mismo que las conclusiones que podamos arribar después del estudio en concreto de un determinado documento, y no propiamente la literalidad de este, ¿no? De hecho, más todavía, si en la modernidad ha sido posible, por ejemplo, comprender de mano o de la mano de la denominada psicología del testimonio, ¿no? Entre comillas, se dice pues que esta nos va a ayudar a comprender qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿no? En el futuro. De hecho, a partir de la propia psicología del testimonio, es posible comprender que no siempre la memoria es brillante, o lo que es mejor en sentido distinto, es fácil comprender que la memoria nos falla casi siempre. Precisamente amplios estudios de la psicología del testimonio nos permiten comprender que la memoria, seriamente después de estudios científicos, se ha llegado a comprender que la memoria puede permanecer probablemente inamovible en las más de las ocasiones durante las 48 horas siguientes a la toma de conocimiento de los hechos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, entonces, ¿cuándo acontecen los testimonios al interior de un proceso penal? ¿Ah?
¿Cuándo acontecen los testimonios en un proceso penal? ¿No es que acaso comprendemos a partir de la existencia del nuevo sistema de proceso penal o el nuevo sistema procesal penal que existe una etapa denominada diligencias preliminares, comprendida dentro de la investigación preparatoria, que existe una etapa intermedia y que es recién en la etapa estelar o juicio oral donde los testigos van a ir a simple y sencillamente poner en conocimiento de aquello que conocieron, vieron o percibieron a través de los sentidos? Pues de hecho, esto nos traduce el conocimiento científico en la actualidad, ¿no? De hecho, si nosotros tenemos que pensar básicamente en salirnos de ese esquema común, hemos de comprender cómo vincular la ciencia con la determinada clase de medio probatorio que existe, ¿no? Que existe. Así, por ejemplo, para comprender un interrogatorio es necesario recurrir, pues, de hecho, a la psicología del testimonio, y es necesario comprender, por ejemplo, que la memoria falla, y que no necesariamente aquel sujeto que asiste a un juicio para decir cosas de manera organizada, de manera continua, de manera repetitiva, se puede establecer como consecuencia lógica que dice la verdad, y que contrariamente quien no lo haga de manera organizada o quien de repente titubee por un momento nos esté diciendo mentiras. Simple y sencillamente son asuntos que han de tenerse en consideración a partir de la ciencia compatible con cada medio probatorio. De hecho, es necesario tener en consideración además, que están presentes los famosos falsos recuerdos. Y es que la realidad nos demuestra que existen los falsos recuerdos a partir de la constante información que nosotros recibimos e intercambiamos con el paso de los días, de los meses o de los años. Es posible que se generen los denominados falsos recuerdos. La propia psicología ha admitido esta parte como un asunto de verdad al interior de los asuntos probatorios. De hecho, debe quedar claro en la sesión de hoy para todos y cada uno de nosotros que deben ser descartados de plano aquellas ideas propias de la antigüedad a partir de las cuales se consideraba que un sujeto, a partir del tono en el que hablaba, podría estar diciendo una verdad, o a partir de los gestos que realizaba, pudiera estar diciendo una verdad, o los movimientos que tuviera de determinadas partes del cuerpo, como por ejemplo los brazos, tratarían de demostrar que éste dice la verdad. Simple y sencillamente, el movimiento de las manos, ¿no? El ponerse sudoroso cuando te haces cargo de una presentación, simplemente debe ser descartado, desterrado de la concepción que tenga un juez para asumir que un determinado testigo dice la verdad o miente en su defecto, ¿no? De hecho, hay que tener en consideración para valorar el testimonio, algunos asuntos importantes que, por ejemplo, en términos del profesor Jordi Nieva Fenol, en un libro denominado La valoración probatoria, publicado en España en el año 2010, es necesario siempre verificar, ¿no? De hecho, él refiere la narración coherente, ¿no?
De hecho, quien suele decir la verdad tiene un atisbo de narración coherente, ¿no? Pero no solo eso, sino que aquella persona que dice la verdad tiende a describir el contexto en el que ésta o los hechos acontecen, ¿no? Eh, Podrá, por ejemplo, indicar cómo era el lugar o la visibilidad, o si el lugar era oscuro, ¿no? Eh, Tendrá que narrarnos el contexto para generar más acercamiento al conocimiento de la verdad, ¿no? Las denominadas corroboraciones periféricas, ¿no? Las denominadas corroboraciones periféricas, que si bien es cierto, no son precisamente medios de prueba usados eh, en el común de los testimonios, eh, las más de las veces aparecen, por ejemplo, en el caso de los testigos víctimas, o también, ¿por qué no?, en el caso de los testigos directos, ¿no? De hecho, el contexto en todo caso y las corroboraciones periféricas solamente, no la coherencia, se dejan para los testigos interesados, ¿no? Para los que tienen algún interés en la elaboración o en la rendición del testimonio. De hecho, de hecho, aquí en nuestro país, para quien existe duda al respecto, la Corte Suprema en el año 2005, a través de la sentencia 2 del 2005, estableció, por ejemplo, los criterios, los que hoy se conocen como criterios para la valoración del testigo víctima, ¿no? Sobre todo para aquellos escenarios donde los delitos acontecen en lugares desolados o descampados, donde no hay testigos en general, ¿no? De hecho, incluso el propio Jordi Nieva Fenol en su libro, en el libro citado previamente, lo que hace es eh, reconocer este supuesto como el de incluso jurisprudencia cuestionable, comparado con las ordalías referidas inicialmente, ¿no? Y es que para nadie es novedad de que cómo es posible, cómo es posible establecer conclusiones respecto de la responsabilidad penal de un determinado sujeto a partir de la declaración de la propia víctima. Simplemente, como en los juicios de Dios, ¿no? Como en los juicios de Dios, se llegará a establecer conclusiones a partir de simples creencias, fundamentalmente, ¿no? De hecho, entonces, y volviendo al tema, para valorar un testimonio, de hecho, tiene que existir un testimonio coherente, ¿no? Una narración lógica, sucesiva, un recuento determinado de una situación acontecida. Este testimonio, además, tiene que brindarse, o en él tiene que brindarse el contexto, decía, y las corroboraciones periféricas, ¿no? Sobre todo en los testimonios directos, pero además debe evaluarse al momento de la valoración probatoria los comentarios oportunistas, ¿no? Los comentarios oportunistas siempre presentes en los juicios, a partir de los cuales un testigo te quiere vender una determinada información, ¿no? Se quiere primero presentar como muy conocedor del acusado, o como capaz de conocerlo perfectamente, por ejemplo, ¿no? Y para eso trata de brindarnos esta
esta clase de comentarios que a fin de cuentas no tienen mucho que ver, no tienen mucho que ver con, con, con la esencia del testimonio, ¿no? De hecho, es necesario tener en consideración, además, a propósito del, del, del testimonio, las famosas técnicas existentes para la realización de un interrogatorio, ¿no? De hecho, esto tiene que vincularnos un poquito con las famosas técnicas de litigación oral y con la forma de interrogar propiamente al interior de un proceso, ¿no? La exclusión de las preguntas sugestivas, ¿no? Y fundamentalmente la forma de realizar las preguntas nos permitirán establecer al momento de la valoración simple y sencillamente respecto de un determinado sentido de esta, ¿no? Y de hecho, si continuamos con la valoración probatoria, tendríamos que referirnos, ¿por qué no también a los peritos, ¿no? O en todo caso, a los dictámenes periciales, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta, pues, que lo que debemos evaluar, en todo caso, que cuando llega un determinado perito al juicio para explicar su famoso dictamen pericial, nos puede brindar ilustraciones eminentemente técnicas, pero que sin embargo pueden no ser acaso traducidas por nosotros. Y entonces es necesario verificar no solo el prestigio del perito, que es un asunto del cual nos ocupamos y que a nivel de técnicas de litigación oral se llama acreditación, ¿no? Sino que debemos ocuparnos también en esencia de ese dictamen, ¿no? Y verificar que ese dictamen, al igual que el testimonio, sea coherente, pues, ¿no? Que sea coherente, que el propio dictamen además sea accesible al entendimiento común. No necesitamos de que un perito, por muy técnico que sea, llegue al juicio a hablarnos en su idioma, porque simple y sencillamente estará perdiendo el objetivo fundamental para el cual ha sido invitado al juicio. De hecho, es necesario también simple y sencillamente sacar de la valoración probatoria los dictámenes que no están bien hechos. De hecho, si nosotros advertimos que las conclusiones no tienen nada que ver con la metodología utilizada o con el pedido para el cual se ha efectuado este dictamen, simple y sencillamente tenemos que expulsar, o el juez tendrá que expulsar los dictámenes que no están bien hechos, ¿no? ¿Qué se dice o es necesario fundamentalmente para la valoración debida de un informe pericial, ¿no? De un dictamen pericial, o en todo caso, si se quiere, de una explicación pericial? Primero, de hecho, que las conclusiones deben estar simplemente acorde con lo que dice la ciencia, ¿no? Oye, si un perito nos pretende presentar conclusiones que riñen de la ciencia actual, simple y sencillamente no tendrá que ser valorado en la forma debida a su dictamen. De hecho, en el mismo sentido, el método utilizado por el perito tiene que estar de acuerdo con la ciencia actual, ¿no? La ciencia actual tiene que asumir
que el método utilizado es el debido, ¿no? Adicionalmente, tiene que el perito en ese informe pericial mostrar la calidad científica de las publicaciones que se han utilizado para su elaboración. De hecho, una cosa es que se use un manualito, resumen de los comunes a ser utilizados en una universidad, y otra cosa es que se utilicen libros científicos vinculados con revistas científicas indexadas, ¿no? Y una cosa es que dentro de estas revistas estén las que se presenten en el grupo de élite de ellas, y otras es que estén aquellas que estén en los últimos lugares, o por último las que ni siquiera sean indexadas, ¿no? Esta información, que las conclusiones estén de acuerdo con la ciencia, que el método esté de acuerdo con la ciencia, ¿no? Que la calidad de las fuentes utilizadas por el perito sean serias, nos permitirá adicionalmente valorar debidamente ese informe, ¿no? Ojo, no solo entonces la valoración probatoria tiene que ver con la capacidad del perito o con la acreditación del perito, sino que adicionalmente tiene que ver con el contenido mismo, ¿no? Y es necesario, decía Jordi Nieva Fenol, decía, es necesario siempre en el juicio se diga el grado de acierto o de confirmación de la hipótesis que tiene su material de trabajo, y además que nos explique por qué. O sea, no basta con que diga que tiene un grado de acierto determinado, sino que es necesario nos explique por qué tiene ese grado de acierto el señor perito al intervenir en juicio. De hecho, eso es fundamentalmente lo que tiene que ver adicionalmente con los peritos. Pero también es necesario verificar cómo es que acontece la valoración probatoria de los documentos. Y respecto de este tópico, hay que tener en consideración la denominada semiótica textual, que es la que se ocupa precisamente de eso, ¿no? Hay que entonces tener en consideración que no solo, lo dije previamente, que no solo el documento tiene que ver con lo que se expresa, en él, sino que fundamentalmente estamos obligados, quienes valoramos documentos, llámese abogados, llámese fiscales, llámese juez al interior del proceso penal, estamos obligados a contextualizar el documento, a verificar la contextualización del documento. ¿Para qué fue hecho el documento, no? ¿Con qué finalidad fue hecho el documento, no? ¿Cómo es que fue hecho el documento, no? Adicionalmente, debe tenerse en consideración, por ejemplo, cuál es la modalidad del documento, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la actualidad, los mails pueden dar cuenta, por ejemplo, de la constante comunicación para efecto de la realización de un determinado contrato. Y es a partir de ellos que se puede establecer, o a partir del intercambio de comunicaciones, que nos puede ayudar a valorar en esencia ese documento determinado, y no basta con la sola literalidad de sus afirmaciones. De hecho, este espacio de la simple lectura del documento se va dejando de lado, aun cuando claramente la realidad nos permite comprobar de que esto no funciona así, ¿no?
de que esto no funciona así. El ideal en todo caso es que sea así. Entre otras cosas, estos son los fundamentales medios probatorios que nos permiten determinar en un proceso eh, eh, cómo es que acontecen fundamentalmente el momento de la valoración probatoria. Y aquí, llegados a esta altura, no es posible pasar desapercibido aquella situación en la cual un juez no encuentra capacidad probatoria de los argumentos actuados en un determinado juicio. Esto nos va a permitir llegar a lo que se denomina comúnmente como la carga de la prueba, que dicho sea de paso, en términos de Jordi Nieva Fenol, no acontece al inicio de la actividad probatoria, o en todo caso, no acontece al inicio del proceso penal, sino que acontece después de la propia actividad probatoria, cuando nosotros percibimos o asistimos a un escenario determinado en el cual no tenemos absolutamente nada probado en el juicio. Es a partir de ese momento en el que tendrá que salir a relucir el contenido de la denominada carga probatoria, ¿no? De hecho, en la actualidad, a pesar de lo difícil que refería, nosotros encontremos información vinculada con la valoración probatoria en el marco teórico, es necesario reconocer también que la Corte Suprema ha tenido algunos espacios vinculados con esta. No me van a dejar mentir aquellos quienes se dedican a la materia penal, porque, por ejemplo, y ya lo refería, desde el año 2005 apareció la sentencia 2 del año 2005, a partir de la cual se daba cuenta de cuáles son los criterios que sirven para valorar la declaración del testigo víctima, o cuáles son los criterios que sirven para valorar la declaración del coimputado al interior del proceso penal. De hecho, la Corte Suprema nos ha dado lección, aún cuando es necesario reconocer que ha tenido sus idas y vaivenes, porque de hecho, después de la jurisprudencia 2 del año 2005, y refiriéndose a los mismos, si se quiere, criterios, apareció de manera posterior en el año 2011 una sentencia a partir de la cual se da cuenta de una, entre comillas, explicación de la interpretación brindada inicialmente para esta clase de pericias, ¿no? Para esta clase de pruebas. Y de hecho, la Corte Suprema aparece en el año 2011 para renovarnos la lección y decir, oye, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado porque cuando te hablé en la 2 del 2005 de las famosas corroboraciones periféricas objetivas, yo no te he pretendido decir que exista prueba o que existan corroboraciones periféricas del acto fundamental, sino que, como su propio nombre lo refiere, siendo periféricas, lo que se comprueba o lo que se pretende aportar son datos que en todo caso rodean el núcleo principal de la imputación, pero no precisamente son el núcleo central de la imputación, sino asuntos, ¿no?, adyacentes, si se quiere, pero que al final nos permiten de alguna forma establecer conclusiones. Y del mismo modo, cuando te hablé de persistencia en la incriminación en el año 2 en la 2 del 2005, no estaba diciéndote que la declaración tenga que repetirse con toda
con todas y cada una de sus particularidades, sino que lo que he pretendido sostener es que la declaración se repite en esencia, ¿no? Y claro, tal y conforme lo mencioné previamente, de cara a la lógica del testimonio, ¿no? De cara a simplemente la denominada psicología del testimonio, ha pasado el tiempo y es absolutamente viable que el testigo no recuerde lo mismo que recordó hace 1 año y medio, o 2, o 3, o 4 años. Y de hecho, esto tiene que ser tomado en consideración. También es posible advertir, tal y conforme lo refería, que la Corte Suprema, ayudándonos en asuntos de valoración probatoria, nos ha brindado alguna sentencia a partir de la cual se establece la necesidad de la corroboración de los testigos de referencia, que por sí solos no son suficientes para establecer una sentencia condenatoria. Y de hecho, nos ha dado una lección. Sin duda, lo que está aconteciendo en la actualidad es que nosotros, y lo digo muy respetuosamente, estamos asistiendo a una dictadura de la propia jurisprudencia. En todo caso, tenemos la obligación de extraer los elementos más importantes y aquellos que nos permitirán establecer algunas conclusiones importantes, sobre todo en este asunto tan dificultoso como lo es la valoración probatoria. Pero de algo debe servir esta conversación. Olvidémonos de los prejuicios, olvidémonos de cómo llega vestido el testigo, olvidémonos, por favor, de cuánto habla el testigo, olvidémonos, por favor, de cómo habla el testigo, olvidémonos, por favor, si le suda la cara al testigo, olvidémonos, por favor, si el testigo mueve las manos, porque nada de eso es determinante. Debemos evaluar muy por el contrario el testimonio mismo. De hecho, esto es en primer término lo que quería conversar con ustedes. Si existiera algunas preguntas, estoy ya no dispuesto a resolver cada una de ellas. En todo caso, los organizadores, si me ayudan. Doctora, por favor, no le estamos escuchando. ¿Me escuchan? Ahora sí. Doctor, nuevamente reiterarle las gracias por habernos hecho este espacio en su agenda. A continuación se procederá al espacio para las preguntas. Chicos, miembros, si alguno tiene alguna duda puede hacerla llegar al chat. Mientras tanto, doctor, con respecto a la ponencia, ¿cuándo es creíble el testimonio de un testigo? De hecho, a lo largo de mi intervención estuve diciendo que la psicología del testimonio nos brinda opciones para poder comprender que no siempre los asuntos vinculados con el propio testigo nos permiten concluir esto, sino que de hecho es necesario verificar la coherencia del testimonio, ¿no? Hay que verificar la coherencia del testimonio, la narración de los hechos, que en algunas ocasiones incluso puede ser cronológica, ¿no? Que en algunas ocasiones puede ser cronológica. Pero no solo nos importa que exista un testimonio coherente a partir de la lógica. O sea, no solo debe ser lógico, sino que adicionalmente debe expresarse el contexto. En efecto, yo no sé si puede resultar importante, pero ¿quién no recuerda los
algunos momentos un tanto jocosos de la juventud, ¿no? De la juventud y quizás hasta de la pubertad, ¿no? Cuando, cuando nuestros papás, nuestros primeros interrogadores, nos decían, ¿y dónde has estado, no? ¿Dónde has estado? Y entonces, con voz temblorosa, decía el hijo, he estado en la casa de mi amigo. ¿Cómo que en la casa de tu amigo? No, es que no es mi amigo común, es mi otro amigo. Y el papá, interrogador por naturaleza, decía, ¿y cómo es la casa de tu amigo? A ver, dime, ¿de dónde vienes? ¿Dónde queda? Y lo que estaba preguntando es el contexto. Increíblemente, cuando un sujeto dice la verdad, fundamentalmente, no solo es coherente en su narración, no solo es lógico, sino que nos refiere el contexto en el que acontece, ¿no? Nos refiere el lugar en el que acontece, el momento en el que acontece, las circunstancias en que acontece. De hecho, eso nos acerca al conocimiento de la verdad, pero además, como lo señala la 2 del 2005, las propias corroboraciones periféricas nos permiten acercarnos a la verdad del testimonio, ¿no? Y cuando digo corroboraciones periféricas, no quiero decir que un testimonio queda simplemente corroborado con otras afirmaciones de otro testigo, sino que además puede quedar corroborado con otros medios probatorios o elementos de convicción existentes o actuados en juicio oral, ¿no? Decía, no podemos pasar por alto los denominados comentarios oportunistas, ¿no? Ese testigo que se quiere vender y que quiere mostrarse como un ser capaz o superdotado, capaz de conocer el ciudadano bueno que es el acusado. Ya, esos nos permiten muy por el contrario descartar un testimonio, ¿no? Entonces, estas reglas debe tenerse en consideración también, no son fijas, sino que estas reglas son variables y se tienen en función de cada caso en concreto. Eso es lo que nos permite acercarnos a valorar en mejor medida un testimonio. Muchas gracias, doctor. Doctor, me hacen llegar otra pregunta en la cual dice, ¿cuáles son los sistemas de la valoración de la prueba? De hecho, me referí fundamentalmente, está la libre valoración de la prueba y por contraparte, la prueba legal, ¿no? A partir de la cual se le asigna un valor preestablecido en la ley a cada uno de los medios probatorios. De hecho, eso forma parte básica de una comprensión de los sistemas de valoración probatoria, ¿no? La otra referida con las reglas de la sana crítica, el conocimiento y la experiencia común del juez, ¿no? Claro. Doctor, el compañero Pablo Hugo Alvarado Yenque nos dice, doctor, buenas tardes, felicitarlo por su disertación. Mi pregunta es la siguiente, ¿de qué forma se puede desacreditar a un perito? ¿Se buscan fallos en casos anteriores por parte del perito? Bueno, para empezar, eso forma parte del trabajo de cada abogado ya, ¿no? Eh, de hecho, lo primero que tienes que buscar es la capacidad que tiene el perito, ¿no? Y cuando hablas de la capacidad que tiene el perito, tienes que verificar la existencia de capacitación seria respecto de él en un tema o el tema específico para el cual ha sido convocado. Porque de repente es común verificar, por ejemplo, en nuestro sistema procesal, que asista un perito médico legista a un juicio, ¿no? Y la primera pregunta, o lo primero que tú tienes que hacerte como abogado defensor es, ¿realmente es médico legista? Esa es la pregunta más básica. ¿Y dónde vas? Bueno, ahora todo se nos facilita, ¿no?
todo se nos facilita, entramos al computador, página del Colegio Médico del Perú, y verificamos. Ponemos perito Omar Antonio Zapata López, ¿no? Omar Antonio Zapata López, especialidad, y te sale cirujano general. Entonces habrás comprendido que en realidad ese perito que ha firmado como médico legista incluso, no es médico legista, sino que con las justas, y permítame, no lo digo por faltar el respeto, pero el perito terminó la universidad y se recibió como médico, pero ni siquiera es médico legista. Y tú ves la pericia y está sellado como médico legista. Entonces, ahí tienes elementos para construir su simple desacreditación en el mismísimo juicio oral. Entonces, la pregunta de rigores en el juicio es, señor perito, buenas tardes, con profundo respeto siempre, ¿no? Buenas tardes. Por favor, ¿podría informar a los asistentes al juicio su registro nacional de especialista en medicina legal? Entonces, el perito te va a decir, mi registro del Colegio Médico del Perú es, señor perito, por favor, disculpe, señor juez, le pido por favor instruir al perito. Nuestra pregunta ha sido, ¿cuál es su registro nacional de especialista en medicina legal? Y el perito va a decir, no tengo especialización en medicina legal. Primer elemento fundante de la desacreditación, no está capacitado. No está capacitado. Y eso es tan increíble que ha sido citado al juicio para que explique que un especialista o subespecialista, por ejemplo, se me ocurre un retinólogo subespecializado dentro de la especialidad oftalmología, actuó de forma indebida. Entonces, ¿qué puede decir un médico general que no tiene especialidad en medicina legal del trabajo que hizo un profesional médico que además estudió oftalmología como especialidad y que además estudió una subespecialización en retinología en alguna universidad extranjera? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para desacreditar, pero es básico y fundante, como todo el trabajo que nos compete o nos corresponde a nosotros los abogados, es que nosotros nos ocupemos de investigar seriamente, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cuando investigas al perito, adviertes de que el DNI del perito aparece como información de su domicilio, que domicilia en la calle Los Alelíes 184, y que el supuesto agraviado en el juicio vive en la calle Los Alelíes 156? ¿Acaso no estará hablando eso de que el perito ha emitido un informe supuestamente técnico y objetivo respecto de su vecino? Entonces te das cuenta que tienes que sumar a la desacreditación del perito. Y si la pregunta es ¿de qué forma se puede desacreditar un perito? Esas son algunas de las formas: consiguiendo información e ingresándola a la propia investigación y luego juicio para de alguna forma tratar de referir que no tiene la capacidad necesaria para expresarse de ese tema especializado o subespecializado. Decía la pregunta además si se buscan fallos en casos anteriores por parte del perito. Bueno, a mí me ha pasado particularmente, y a propósito de la pregunta, que he tenido a un perito contador público que, dicho sea de paso, ha jurado hasta querellarme al interior del juicio en pleno momento en el que él terminaba su exposición ante el juez. O sea, de paso te das cuenta de que ya no es tan objetivo, ¿no? Me ha tocado desacreditar a un perito haciendo referencia a procesos por corrupción de funcionarios que ha tenido en un determinado distrito judicial.
Entonces, le he preguntado en el juicio, he ingresado la información al juicio, ¿no? Y le he preguntado si él ha sido procesado penalmente por corrupción de funcionarios. Y entonces, algunos que no están preparados debidamente pierden la cabeza. Y yo no he venido para que usted me pregunte si yo he sido procesado. Y entonces te das cuenta, para empezar, de que no está dispuesto a responder la realidad de las cosas, sino está dispuesto a hacer un show de naturaleza distinta. Pero con esto se busca además desacreditar al perito. No tiene la idoneidad objetiva. Un ciudadano que ha sido procesado por corrupción no tiene la misma, en todo caso, que alguien que nunca ha sido procesado, por ejemplo. Creo haber respondido esa pregunta. Perdón, no le escucho, doctora. Disculpe, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta la ofrece el compañero Juan Miguel Damián Díaz y nos dice, el ofrecimiento de las actas de prueba anticipada de un colaborador eficaz debe incorporarse como medio de prueba documental a la hora de presentar el requerimiento acusatorio, o se entiende que el juzgado de investigación preparatoria deba remitir al juez penal. De hecho, que yo considero particularmente que simple y sencillamente es el juez el que tiene que enviar el resultado de esa actuación probatoria al juez, ¿no? De hecho, lo único que se está haciendo simplemente es cambiar la etapa en la que se produce la prueba, pero la prueba ya está producida y se tiene que enviar el resultado de esta al juicio. Esa es particularmente mi percepción. Doctor, nos hacen llegar la siguiente pregunta. ¿Qué errores puede cometer el juez al valorar la prueba? Para empezar, el juez puede cometer infinidad de errores al valorar la prueba. Y pudiera pasarme acaso toda la tarde hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, si se me puede pedir un ejemplo de esto. ¿Qué pasa si el juez no percibe de la forma debida la prueba? ¿Qué pasa si el juez escucha o comprende absolutamente todo lo contrario de lo que ha llegado a decir el testigo, perito o a quien le toque intervenir, o el documento que se está actuando en juicio? De hecho, ese es uno de los comunes yerros que pueden existir al momento de la valoración probatoria. Segundo, puede que el juez ni siquiera llegue a percibir al juicio. Y por eso es que es de vital importancia el asunto de la motivación, el apartado de la motivación de la valoración probatoria. Dicho sea de paso, es necesario recordar que una cosa es la valoración probatoria y una absolutamente distinta, la motivación de la valoración probatoria. Pero imagínate tú llegar a un juez que ya ha prejuzgado a partir de la vestimenta o del corte o de la fisonomía, casi en un apartado lombrosiano, de un testigo determinado. Por mucho que le llegue a decir cosas vitales, trascendentes o importantes ese testigo, ese juez simple y sencillamente no lo ha valorado. Entonces, no solo tienes el defecto o yerro en la percepción que tenga el juez, sino que además, genéricamente hablando, tienes los asuntos vinculados con la falta de valoración misma que el juez tiene, por asuntos, llámese de lo que quieras, por comprensiones, si se quiere, políticas, sociológicas, de raza, de credo, o lo que tú quieras. Pero genéricamente esas son fundamentalmente si se tuvieran que resumir, los motivos de hierro de un juez,
¿no?, al momento de la valoración probatoria. Muchas gracias, doctor. Esas han sido las preguntas en cuanto a las dudas de su ponencia. Una vez más, a nombre del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Asociación Civil Ley y Gobierno, se le hace un agradecimiento extenso, esperando que no sea la última vez que nos pueda apoyar. Muchas gracias a todos los presentes. Se da por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos en realidad. Gracias por invitarme. Éxitos. Gracias, doctor.